Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Politic con Ross. Esta semana vamos a hablar de dos temas importantísimos en esta campaña electoral, como lo son seguridad y educación. Vamos a ver qué prometen las candidaturas, qué dicen los datos y qué teorías nos ayudan a entender lo que está en juego. También cuál debería ser el camino para una Costa Rica más justa y segura. La encuesta más reciente del CIEP, la del mes pasado de septiembre, nos muestra que el 45% de las personas encuestadas considera que la seguridad es el principal problema del país, mientras que apenas el 2.1% pone la educación como prioridad. Esa diferencia de percepción ya nos dice algo sobre las apuestas políticas. Costa Rica está entrando en una campaña electoral en donde las palabras seguridad y educación se escuchan por todas partes. Dos temas y múltiples realidades. Una gran pregunta. ¿Las candidaturas están buscando soluciones o solo titulares para liderar la intención de voto en las encuestas? Además de reflexionar sobre las propuestas en seguridad y educación, terminaremos con un tema que ha tomado fuerza en los últimos días. Nuevamente, la beligerancia política. Comenzamos. Bloque 1. Seguridad. La seguridad se ha convertido en uno de los principales temas de la política costarricense. Esto no es nuevo. Desde los 90 se han venido haciendo cambios en materia penal para endurecer penas y disminuir garantías procesales con la promesa de mejorar la seguridad. Pero detrás del discurso de mano dura hay un país con más de 635 homicidios al 23 de septiembre de 2025. Cuarta vez que se alcanza esta lamentable cifra. Y sí, las 4 veces han sido en el gobierno de Rodrigo Chávez. El gobierno asegura que Costa Rica es hoy un país más seguro, aunque la ciberdelincuencia se disparó en un 70% en lo que va de este año, según datos del OIJ. Muchas personas han perdido sus ahorros y han visto lo duro que es enfrentarse a la ciberdelincuencia. La situación sigue sin tratarse. Las candidaturas presidenciales han respondido con una especie de competencia de quién promete más cárcel o quién promete sanciones más duras. Unas candidaturas proponen dotar de mayor tecnología a las fuerzas policiales, otras construir una megacárcel al estilo Bukele y casi todas repiten la misma palabra, orden, 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 como sinónimo de justicia. Las candidaturas tienen consensos. Más policías, mejor coordinación entre las fuerzas públicas, centros de comando, más policías y más tecnología, como estaba mencionando. Pero las diferencias radican en el cómo y en el equilibrio entre prevención y represión. Aquí vamos con un punto de información. El criminólogo penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió hace años que el poder punitivo del Estado no puede resolver los conflictos sociales, solo los oculta. Cuanta más violencia institucional se aplica, más se normaliza la violencia en la sociedad. La mano dura, entonces, puede sonar súper atractiva en campaña. Nos encanta escuchar que van a utilizar violencia desde el poder estatal, pero en realidad es una trampa populista que lo único que busca es votos. El estado de la justicia 2025 es muy clara y advierte que los tribunales están saturados, con más de 1 millón de casos pendientes y que la falta de recursos impide procesar adecuadamente los delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. De momento, ninguna candidatura aborda la necesidad de más plazas en el OIJ, la Fiscalía y el Poder Judicial. Si el Poder Judicial no tiene capacidad de investigar ni sancionar con un debido proceso, cualquier megacárcel al estilo Bukele es solamente un símbolo vacío. Veamos un poco las propuestas de las candidaturas. José Aguilar, del Partido de Avanza, propone un choque fuerte y más tecnología. Luz María Alpizar plantea reforzar la educación y valores. Pero ¿cuáles valores son los que quiere rescatar? ¿Es que prohibir piercings y el pelo largo en coles va a solucionar la situación de seguridad? Claudio Alpizar, del Partido Esperanza Nacional,
habla de mejorar los programas de consumo de drogas sin una claridad técnica. ¿Qué queremos? ¿Reducción de riesgos o un enfoque abstencionista? Propone la unificación de cuerpos policiales, que desde mi punto de vista concentraría el poder punitivo y esta no es la mejor vía para mejorar la seguridad. Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, una de sus propuestas es la revisión de penas, no nos precisa en qué consistiría, sin embargo en lo preventivo menciona puente al desarrollo y puente a la seguridad. Además, acertadamente continuaría con la política de megaoperativos del gobierno de Carlos Alvarado. Natalia Díaz, del Partido Unido Podemos, resume su propuesta en 3 palabras: presencia, castigo y prevención. No rechaza la construcción de una megacárcel, aunque habla de rehabilitación real. Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, nos propone nuevamente vender el BCR para financiar, en este caso, para financiar la seguridad, y también nos propone mayor cooperación internacional, que sin duda es necesaria en este ambiente de crimen organizado internacional. Sin embargo, se buscó una muy buena excusa para querer vender el BCR. Boris Molina nos habla de justicia eficiente, sin concretar la idea, y está a favor de atacar las finanzas del crimen organizado, que sinceramente es muy necesario. Álvaro Ramos nos propone, de Liberación Nacional, nos propone enfocarse en la prevención del delito, recuperando el espacio público y generando oportunidades laborales y educativas. Su propuesta tiene un buen enfoque, sin embargo, ¿cómo es que va a lograr esto? No lo sabemos. Ariel Robles del FA habla de atacar a líderes narco junto con un plan de prevención para personas jóvenes y medidas en contra del lavado de dinero o el lavado de activos. Concuerda con Claudia Dobles sobre la necesidad de realizar megaoperativos y también concuerda con Álvaro Ramos en cuanto a la recuperación de los espacios públicos. Su propuesta tiene un balance interesante entre lo punitivo y lo preventivo. Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación, sugiere hacer independiente al Ministerio Público y crear un tribunal constitucional autónomo del Poder Judicial, lo cual considero que es innovador, aunque desde mi perspectiva, sus propuestas de reformas penales podrían comprometer, sin duda alguna, derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Y sí, no menciono ni a Fabricio ni a Laura porque no se han dignado de presentarnos sus propuestas en seguridad. La seguridad no se construye a golpes, se construye con instituciones sólidas, prevención y oportunidades reales para todas las personas. Y eso, aunque no de tantos votos, también es política de seguridad. Vamos con el bloque 2, educación. Mientras la violencia y el tema de seguridad es lo que ocupa los titulares, la educación atraviesa una de sus peores crisis en décadas. El estado de la educación de este año señala una caída sostenida en los aprendizajes básicos. Oigan qué triste, más de la mitad de estudiantes de primer ingreso de las universidades públicas no dominan la comprensión de lectura básica y tampoco el razonamiento matemático. Según el informe, los retrocesos educativos afectan principalmente a las personas en condición de vulnerabilidad social. Y sin embargo, en los debates, en las redes, la educación apenas aparece. Las candidaturas hablan de computadoras, inglés, becas, pero pocas mencionan la formación docente, la desigualdad educativa, el abandono rural y el desfinanciamiento sistemático que se le ha hecho a la educación en los últimos años. Noticias Colombia, en un artículo, recoge que solo algunas propuestas plantean reformas estructurales, mientras otras reducen a la educación a un asunto de eficiencia administrativa. Aquí entra una reflexión importante. El pedagogo brasileño Paulo Freire nos decía que, cito, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Además, Nancy Fraser, filósofa feminista, nos recuerda que la justicia social no se limita a la redistribución de la economía, a la redistribución económica,
sino que implica un reconocimiento y participación. Es importante que tomemos en cuenta que este tema de la educación, cuando el Estado lo deja de lado, cuando se pierde la calidad, cuando se pierde la capacidad de formar ciudadanía crítica, se deja el camino libre al autoritarismo, a la desinformación, la cual hoy está ganando terreno. Quizá por eso la educación no da tantos votos, o quizás por eso tampoco se están refiriendo las candidaturas mucho a este tema. Pero sin educación no hay seguridad. Sin seguridad no podemos tener educación. Una ciudadanía educada hace más preguntas. Tal vez por eso nos quieren sin educación. Ahora vamos a entrar al tercer bloque y final de este podcast. Vamos a hablar, como les decía, de beligerancia política y un poco sobre los límites necesarios del poder. En Costa Rica, la neutralidad del poder político frente a las elecciones es un principio constitucional, está en el artículo 95.3. Por otro lado, el artículo 102 de la Constitución Política dice con claridad que al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política. Si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de esta investigación, que es lo que hizo la semana pasada. Esta semana, este tema volvió al centro del debate y lo ha estado durante los casi 4 años de Rodrigo Chávez. Según el noticiero France 24, la investigación apunta a presuntos actos de parcialidad política desde Casa Presidencial. Y La Nación, en su editorial Chávez debe reunir cuentas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, advierte que la democracia se sostiene cuando incluso el poder se somete a las reglas del poder. Cuando llegue el momento, desde mi punto de vista, va a ser muy importante que el Tribunal Supremo de Elecciones haga un profundo control de convencionalidad. Sobre todo tomando en cuenta las sentencias de Gustavo Petro Urrego contra Colombia y la de Leopoldo López Mendoza contra Venezuela, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que especialmente establecen los alcances del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto trata sobre los derechos políticos que tenemos todas las personas. Entonces va a ser muy importante para el tribunal hacer este tipo de análisis. Un punto de información. De las ideas de Norberto Bobbio, podemos decir que la democracia no se mide solo por el voto, sino también por los límites que el poder acepta sobre sí mismo. Y por otro lado, Luigi Ferrajoli, advierte que cuando el Poder Ejecutivo actúa sin ningún tipo de control, el Estado de Derecho se puede transformar en un Estado de poder. El caso de Rodrigo Chávez no es solo un asunto jurídico, esto es muy importante que lo sepamos. Es una prueba institucional que demostrará si nuestra democracia es lo suficientemente sólida, precisamente porque sus instituciones todavía se atreven a decirle no al poder. Ahora, para el cierre, recordemos, seguridad, educación y poder son 3 temas distintos, pero profundamente conectados, porque no hay seguridad sin justicia, ni justicia sin educación, ni democracia sin límites al poder. El reto no es solo elegir a una presidenta o a un presidente, es elegir qué tipo de país queremos. En Politic con Ross, creemos que la política no solo se trata de quién grita más fuerte, sino de pensar más profundo. Recuerden darle like a este video, comentar y seguir este canal. Nos vemos en el próximo episodio.